¿Cómo equilibramos todo ese montón de necesidades que la gente trae, no predicándole a las necesidades? Conversando con los Class. Sobre algunas experiencias significativas Ajá. en tu ministerio que haya impactado tu vida Hasta el día de hoy. hasta el día de una manera Varias. profunda. Una de ellas es esta. Ella toma la parte, ella tenía un brazo. Ella, si le hacían un rayo X, no tenía hueso. Al punto de que el brazo, cuando ella llegaba al púlpito, ella tenía que cargárselo y lo ponía ahí. Y la gente de ese tiempo que vea, que se identifique con eso, sabe de qué estoy hablando. Y lo ponía ahí y así predicaba todo el mensaje. Pero era una mujer con un don de palabra de ciencia, de conocimiento. Y recuerdo que ese día en particular termina y va a ministrar y dice, el Señor me está hablando acerca de José. Pero José en una iglesia puertorriqueña. 500. ¿Cuántos hay? 500. ¿Cierto? Sí. Se empezaban a parar. El tema es que mi nombre es José, pero yo nunca me llaman, ni me llaman, ni me llamo por José. Es Tommy. ¿Cuál es tu segundo nombre? Tomás. Perdona. Tomás. Exacto. Okay. A mí nadie me conoce por Moya. José Moya, más que en la escuela y el médico. Pero el resto de familia, de amigos. Tommy. Punto. Pues yo no me ponía de pie. José. Tú no eres, tú no eres, tú no eres, tú no eres. Cuando se sentaron todos los José, digo, pues que yo soy José también. Ahí realizaste que... Exacto. José, ¿verdad? Seguro. Yo pasa que como... No es conmigo. A mí nadie me llama José. Pues tú no te llamas. Los sentó a todos. Dicen José y tú no vas a mirar. Y cuando ella... Que yo me paro de pie, saca la mano que puede levantar y hace así. Así te dice el Señor. Irás a las naciones. Te he levantado para este tiempo y te he dado gracia. Mira, me acuerdo detalles. Te he dado gracia con los jóvenes y con los ancianos. Que ya tú eras pastor de jóvenes. No, yo estaba empezando. Primer no había, año. Es tu primer año. Yo no había empezado. Okay, no habías ni empezado. Imagínate si me marcó. Wow. Cuando ella saca el dedo así, yo sentí que el dedo se me... Así, como si me hubieran marcado. Wow. Y aquello marcó mi vida hasta el día de hoy. Me dijiste que tenías otra. Seguro, mi propia caída. Bueno. Son dos cosas que te marcan. Una positiva y una negativa. Bueno, ambas positivas en el sentido de qué saco de eso. Sí, pero no, seguro, no tenía que pasar. No, para Entonces, nada. el hecho de que el descuido puede producir la caída. Y obvio, es una experiencia de la cual aprendí el quebranto, la culpa, la vergüenza, el orgullo que se va como que subiendo, el creerte que ya eres inmune a algunas cosas, el no haber cuidado aquellos valores y principios que eran los que preservan la vida. Obvio, son dos experiencias que de ambas Dios sabe cómo darle su final. Una no tenía que pasar, otra sí pasó. Tenía que pasar. La caída no tenía que pasar, pero sucedió. Y de allí, por la gracia del Señor, hoy podemos decir que 15 años atrás, restaurados en el Señor. No, y eso me consta. Y le doy gracias al Señor porque esa experiencia también fue aunque fue bien negativa, yo sé que también permitió en ti, quizás... Yo digo que nosotros pasamos procesos de podación, de podar. Y a veces estamos tan envueltos haciendo cosas para ¿Seguro? el ministerio. Seguro. Pero no necesariamente estamos conectados. Sí, a veces son para el ministerio, no para el Señor. No para el Señor. Exactamente. Entonces confundimos ministerio con Dios. El Señor. Exactamente. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Y todos pasamos Seguro. por esas situaciones. Ok. Esta es otra... Ahora voy a cambiar un poquito de tema. Vamos a hablar un poquito de la fe, de la espiritualidad. ¿Cómo ha evolucionado tu fe y cómo ha afectado tu ministerio? Hoy estoy mucho más claro. Mucho más entendido de qué verdaderamente trata el Evangelio. Cuando uno pastorea una iglesia grande, eso es como un torbellino de cosas. Muchos modismos,
hay muchas cosas que tú vas como que absorbiendo, que son lo que está pasando en el momento, dichos, cosas, frases, palabras, ministerios, proyecciones, que se te van como que pegando en el camino, ¿ves? No es hasta que hay un choque donde en el mismo del proceso del quebranto que yo reevalúo muchas cosas. Y por supuesto, al reevaluar y parte del proceso de restauración de Dios, muchas cosas me fueron iluminadas con mayor claridad, con mayor precisión. Con la gente que uno se rodea. No es lo mismo hablar de la gracia que experimentarla. Seguro. En el quebranto, en el dolor, en la vergüenza, ¿no? Entonces, el entender hoy con mayor precisión lo que es el nuevo pacto en la vida y en la experiencia de la fe ha informado mi fe de otra forma. O sea, hay muchas cosas que nosotros hacemos, entre comillas, en el Señor, que no pertenecen absolutamente a nada a la vida del Espíritu. Son inventos del camino. Son cosas que se dicen, conclusiones a las que se llegan, que no se sostienen en la Escritura, que no se sostienen a la luz de la revelación del pacto en el cual hemos sido establecidos. Eso ha influenciado mi mensaje, mi vida, mi proyección, mi manera de acercarme a los textos, de entender la Escritura, porque el nuevo pacto los redefine todo. No deja nada absolutamente afuera. El tipo de pastor que soy, el tipo de esposo que soy, el tipo de ministro que soy, el tipo de amigo que soy. El verdadero hombre espiritual. Seguro, hablamos, lo deja todo afuera. Que haber en todas las facetas de nuestra vida. De toda nuestra vida. Pero eso no no es un elemento místico. No. Así debe ser. Se vive. Se vive eso. Así debe ser. No es que esto es que me voy a meter con Dios para que me haga espiritual. No. Somos uno en el espíritu con Él. Caminamos en el Espíritu, tenemos y estamos conscientes de la vida de Cristo en nosotros. O sea, yo no necesito un culto para eso. ¿Ves? Entonces, en muchas ocasiones, y a veces lo hacemos sin ningún tipo de mala intención, ni ningún tipo de mala... No es porque es lo único que nos han enseñado a veces, es lo que sabemos. Y al entender hoy muchas de estas verdades y realidades, me encuentro en mi mejor momento de vida en el Señor. Tu fe está más fortalecida de lo que nunca ha estado antes. Jamás. Por la iluminación. Seguro. Que has recibido. Jamás. A través. Yo no cambio. Este momento. Yo no lo cambio. Por la fama del pasado. Por lo grande que se logró. Lo mucho que se logró. Yo no cambio. Absolutamente para nada donde yo estoy hoy. Agradezco al Señor la oportunidad que me dio de pastorear CCR, claro, de llegar a las naciones, de estar en la radio, en la televisión, de experimentar el crecimiento de una congregación. Es un proceso hermoso, ¿ves? Es mejor. Es espectacular de tener un equipo de liderazgo que estuvo ahí hasta el final. Yo nada de eso. Digo, no me hubiera gustado. No, lo contrario. Informa mi experiencia hoy. Hoy puedo ayudar a mucho más personas porque sé por lo que están pasando. Nadie me lo tiene que contar. Una pregunta que quería, mira, en el proceso de CCR, ¿ves? En el proceso de CCR de la iglesia que pastoreaba, recuerdo que tú tenías un crecimiento, tú estabas creciendo más de lo normal y común en cualquier congregación aquí en la Florida. Comenzaste un crecimiento. Pero también al mismo tiempo recuerdo que ocurrió un acontecimiento en una iglesia grande que provocó un éxodo masivo, y tú en medio de un proceso donde tú te congregabas en la iglesia, si no mal recuerdo, de Roberto Candelario, estando en tu proceso de crecimiento yo voy a hablar de tu congregación, más te está llegando ahora una cantidad de gente que vienen ahora afectada por las crisis, por la situación que estaban ellos experimentando. ¿Por qué te digo esto? Porque yo creo que para mí es bien valioso
poderte escuchar decir cómo pudiste manejar dos iglesias para... No sé si entiendes el punto que te quiero llevar. Una congregación que tú la llevabas en un ritmo de crecimiento, desarrollando tus líderes, capacitándolos, preparándolos, pero al mismo tiempo te llega gente que vienen ya afectadas con otras situaciones adicionales. En otras palabras, tú no solo estabas en un crecimiento, más ahora te llega otra ola más, que yo decía, yo me cuestionaba, yo decía, ¿cómo el pastor... Me lo hago hoy día la misma pregunta. ¿Cómo Pastor Tommy pudo bregar y mantener? Porque la cuestión es esta, porque tú puedes tener un crecimiento, pero si no estás preparado para ese crecimiento y adicional, uno que tú no esperabas, adicional al que ya tú estabas provocando, o el Señor, pero te utilizó a ti para ese crecimiento, ¿cómo pudiste lidiar con eso? O simplemente los integraste al sistema y el sistema se encarga, cuando hablo del sistema que tuvieras de educarlos, de capacitarlos, de disipularlos en aquel tiempo, ¿cómo trabajaste eso? Ya habían unos procesos establecidos y una de las mayores necesidades o deficiencias que tienen muchas congregaciones es que no hay procesos, no hay sistemas, es una palabra correcta. La mejor metáfora para ilustrar eso es el cuerpo humano. Y es una de las metáforas que Pablo utiliza para identificarse a la iglesia. La iglesia, la cual nos compara con un cuerpo, el cuerpo. Y nuestro cuerpo tiene por lo menos 7 sistemas que lo hacen funcionar como cuerpo. Exactamente. En la iglesia se pueden establecer ciertos sistemas de asimilación, de consolidación, de formación, de discipulado, de establecimiento. Entonces, como ya eso estaba establecido y no había acepción de personas. Claro, viniste, seguro, era pastor allá, pero seguro, aquí tienes que pasar. Habría que pasar por el proceso, que no es un proceso. Hay veces que se dice, pero es que usted tiene que comenzar aquí sirviendo, lavando baño. Eso es un proceso o es un castigo. O sea, ¿cuál de las dos es? Hay que ver. Sí, porque si ves que para ti el proceso es limpiar el baño, pues lo estás viendo como algo despectivo. Seguro. Porque estás diciendo, tienes que empezar en el baño. Y no todo el mundo está en el mismo proceso de experiencia. A mí no me gusta limpiar, por ejemplo, no me metas a limpiar el baño. Y no es el mismo proceso de experiencia para todos. No todos han caminado en el mismo espacio. Entonces, el proceso nos ayudaba a entender quién es quién, qué experiencia tiene, cuáles son sus dones, cuán marcado está, cuán afectado está, qué atención necesita. Entonces de allí pudimos trabajar con muchas personas que venían, aparte de que había toda una configuración de un equipo que también atendía. Sí, porque sé que tenías psicólogos, seguro, de muchas de esas situaciones. Claro. Porque si no te desgastas. Entonces, uno pretender que eso lo puede hacer solo. Acuérdate, no estamos hablando de 100, estamos hablando de más de 500 personas en ese momento. Estamos hablando de la iglesia de Roberto que cabría en aquel tiempo. Sí, como unas 500. ¿Verdad? Asumo como 500. Sí. Pero tú de 500 te volaste para mí. No tenías más de 500 porque ni cabías allí. Cuando construimos eran más de 3,000. Más de 3,000. De una. Abriste y ya. No. Cuando abrimos... Ya eran 1,000, ya era más de 1,000. Sí, eran como 850. Okay. Y en ese proceso la iglesia se disparó más de 3,000. Wow, poderoso. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío espiritual y cómo lo has superado? Aparte de lo que ya... De la caída. Aparte de lo que pasó. Algo en otras facetas. Puede ser... No sé cómo decirte, pero experiencias pueden ser familiares, pueden ser experiencias ministeriales, por eso hablo de ministeriales, pero no necesariamente experiencias personales como que tú fallaste, no, estamos hablando cuál ha sido tu mayor desafío espiritual y cómo de qué manera. Bueno, te puedo contestar el recuperar la confianza de mi esposa. Increíble. Esa respuesta. Seguro, ese siempre queda. Porque Dios perdona, pero la relación se lastima. Y eso es un proceso.
Entonces, el recuperar esa confianza con ella y aquellos que me reciben como un hombre restaurado, recuperar la confianza de ellos, es un proceso. Ese fue tu mayor Seguro, desafío. seguro. Dentro de todo. Dentro de todo. Aunque Wow. va muchísimos años de eso, al principio era tenaz. No. Y tenaz. imagino también, no vamos a ser aceptados por todos. Seguro. ¿Me Y entiendes? uno no es un Y bombón no de puedo- menta y tampoco. no lo puedo- No no lo hay era problema. antes, imagínate después. Entonces, en el proceso es complicado, pero como reto, según la pregunta que estás haciendo, ese. Tremendo. Y de mis hijas, obvio. La Oh, confianza. no, de la familia, definitivamente. Seguro. De tu hogar. De mi Vamos a casa, ponerlo, de tu exactamente. casa, de tu Exactamente. hogar. Wow. ¿De qué manera? Sí, porque es que esta pregunta. Te la voy a hacer la pregunta como la haría cualquier persona. Yo tengo quizás cierto conocimiento de ciertas cosas y no. Yo sé que quizás la pregunta va a sonar incorrecta, Ujú. pero tú vas a entender la pregunta. Ok. La pregunta es: ¿de qué manera te conectas diariamente con Dios? Ujú. Por eso te digo que yo sé. ¿Y cómo mantienes viva tu vida espiritual? Ujú. Y quizás lo contestamos ahorita cuando estabas hablando de que espiritual no estamos hablando simplemente de orar y ayunar. Seguro. Que no tengo problema con eso, pero la espiritualidad es mucho más que eso. Seguro. Hay una conciencia permanente de la realidad de Dios en mi vida. Una conciencia permanente. Y dentro de esa conciencia permanente, pues se separan espacios de estudio, de lectura, de meditación, de oración, de inquirir. ¿Ves? Esa es mi vida. Ayudar a tu suegra, Seguro. eso es espiritualidad. Eso es espiritualidad. O sea, estás Compartir expresando. con... Seguro. Espiritualidad no es una actividad que nosotros participamos. Espiritualidad Es es un desde donde estado. estoy operando. Un estado en el cual nosotros vivimos. Pablo dice que el que se une a una ramera, un espíritu es con ella, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y espiritualidad es que es el estado en que nosotros podemos manifestar la realidad de Dios en nosotros. Yo no soy más espiritual porque oro mucho. ¿Ves? Yo no soy más espiritual porque los hindúes hacen eso. Y los musulmanes. Los musulmanes oran. O sea, cada Ayunan. ¿Ves? Espiritualidad es un estado en quien yo estoy unido. Que a través de mi vida, de mi comportamiento, de mi caminar, tiene una expresión. Tiene una expresión. Esa expresión, ¿qué es? La realidad de Cristo en nosotros. Y cuando fracasamos en eso, pues lo recuperamos. ¿Por qué? Porque estamos conscientes. Esta es la gran diferencia. Claro. Yo no necesito irme a un monasterio a buscar a Dios. Porque Dios hace residencia. Él habita, claro. Él habita. No, por eso yo sé que hice la pregunta. No, y está bien, pero te entiendo. En un contexto seguro. Que la gente. No Entonces hay una conciencia. Claro. Y desde esa conciencia partimos. Poderoso. Ahora vamos a hablar un poquito de la parte del libro, de escribir. ¿Cuál es tu proceso de escritura? O sea, yo sé que tú eres muy intencional en lo que haces. Tú eres bien, yo creo que tú eres medio bautista. Yo no sé. Metodista o... No, yo sé que tú eres, todo lo que tú haces tiene un propósito, como debe ser. Cada vez que hacemos algo, porque si no tiene propósito, lo que estamos es perdiendo el tiempo. So, ¿cuál es tu proceso de escritura y cómo encuentras inspiración para tus libros y tus predicaciones? Bueno, el proceso de escritura nace de las predicaciones. Ok. So, tú preparas predicaciones y de ahí sacaste. De ahí nacen los libros. Perfecto. ¿Ves? Todos los libros que yo he escrito son precisamente predicaciones. Que obvio. Profundizas, claro. Seguro. Se documenta para libro, ¿verdad? Claro. Pero la estructura, la base de ese libro ya fue probada en el campo. Ok. Ya fue predicada. Sí, claro, la predicaste, sabes qué quitarle, qué añadirle, qué debes decirlo, o dónde puedes profundizar más, o dónde hasta aquí. Ahora mismo estoy trabajando un libro. Eso te iba a decir,
creo que tienes un don extraordinario. Yo le digo a Magali que Pastor Tommy es un predicador poético. Él habla y parece que está recitándote una poesía. Yo no tengo ese don ni esa gracia y no te la envidio, pero tienes ese don. Y me preguntaba eso, ¿por qué Tommy no ha escrito? ¿Por qué el pastor Tommy no ha escrito más libros? Sí, imagínate, tantas prédicas pudieran salir, pero pudieras hacer 500 pero no libros. toda prédica es un libro, ¿no? Entonces, obvio, ahora mismo estoy escribiendo, va a ser mi próximo libro, se llama Lo mejor ya está presente. ¿Ves? No, lo mejor está por venir. No. Claro. Lo mejor ya está presente. Eso es lo que Poderoso. dice el libro de Hebreos. ¿Ves? Uno puede decir otra cosa. Ahí tenemos un punto. Pero ¿qué dice la Escritura? Claro. Que estando presente Cristo, autor de los bienes venideros, no de esta creación, sino de la nueva creación. Estando Él presente, de Él ya tenemos todo lo mejor. Claro. Por eso 13 veces, Él está en nosotros. 13 veces se usa la palabra en la carta a los Hebreos. Wow. Eso nace de allí. Pero ¿de dónde nace eso? De 65 clases que yo di en la comunidad virtual Transformados en Cristo, que me tomó 3 años. Wow. Vamos a hablar más adelante ¿Viste? de Entonces, todos los proyectos. de ahí nace todo ese contenido, Wow. verso por verso, y cómo tú ahora reduces 65 horas de enseñanza a un libro de 190 páginas. Wow. Y ese es el trabajo. Y algo particular de este es que mi hija va a escribir conmigo en este libro también. Una escritora, la mayor, que es una escritora de almas tomadas. Brutal. Espectacular. Y ella va a escribir de la esperanza. Brutal. ¿Un capítulo o se Sí, van como a dos, como uno o dos Brutal, capítulos ella va a escribir. brutal. 2 o 3 quizás, dependiendo. Extraordinario. Sí. Tremendo. Esa era otra pregunta que tenía, que si ves alguno de tus hijas como siguiendo tus pasos ministeriales. Las dos aman al Señor profundamente. De eso no me cabe la menor duda. Sirven en sus congregaciones, comprometidas con la obra del Señor. Pero en sí ejerciendo un ministerio particular, No. como No, ellas sirven en ministerios. Yo entiendo. Pero ninguna de las dos tiene una inclinación de predicadora, Ni de ni de maestra. Pero sin embargo de escritora. La mayor de escritora sí, porque Fíjate. a esa chica siempre le ha apasionado el escribir, la Le gusta literatura. Su nivel de comprensión de lectura, el poder poner en palabras pensamientos e ideas. Pero eso lo tuve desde chiquita. En primer grado la maestra se quedó sorprendida como ella pudo articular en palabras lo que se le estaba pidiendo. Entonces, escribiendo de hecho, cuando yo miro su escrito y ella me excede. Literalmente. Tiene una mente muy amplia para la escritura. La otra es 1 a 1 con la gente. Ese es de corazón, ese es de relaciones, ese es que la gente que está con ella no quiere que se vaya. ¿Viste? Ese tipo de... Entonces, donde están, donde sirven, donde se congregan, son en otras palabras, la mayor se parece más a ti en muchas áreas y la pequeña más a Janet. Sí, tiene su... Ajá. Brutal. Conversando con los Class.